Hola, hoy vamos a hablar de indemnizaciones, de despido justificado, despido injustificado, lo que es el retiro y la terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Te recomiendo que te quedes. Para las indemnizaciones nos debemos de remitir al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Aquí se nos presentan dos posibilidades para el trabajador. La primera de ellas va a ser que a petición del trabajador este pida que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice. Esta indemnización consiste en el importe de 3 meses de salario a razón del que le corresponda a la fecha en la que se realice el pago. Aquí hay algo muy importante: si el patrón en el juicio correspondiente no comprueba la causa por la que rescindió la relación laboral con el trabajador, este podrá que se le paguen los salarios vencidos, es decir, los salarios que dejó de percibir durante el transcurso que lleva el juicio, hasta un periodo de 12 meses. También se puede pagar intereses. Cabe destacar que si bien es una opción que puede ejecutar el trabajador, la de la reinstalación o la de la indemnización, el propio artículo 49 de la ley establece que el patrón estará eximido de reinstalar al trabajador pagando las indemnizaciones a las que se refiere el artículo 50, siempre y cuando se actualicen ciertos supuestos. Uno de ellos es que los trabajadores tengan antigüedad menor a un año, que se compruebe ante el tribunal que no sea posible el desarrollo normal del trabajo, en los casos de trabajadores de confianza, en los casos de trabajadores del hogar y en los casos que se trate de trabajadores eventuales. Es decir, en estos supuestos, se puede no reinstalar al trabajador si se le paga las indemnizaciones que refiere el artículo 50. El artículo 50 nos habla que las indemnizaciones a las que refiere el artículo 49 consisten en lo siguiente: que si la relación de trabajo fue por tiempo determinado, que haya sido menor de un año, consistirá esta indemnización en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de los servicios prestados, y en el caso de que excediera un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios. Puede consistir también, cuando sea por relaciones de trabajo por tiempo indeterminado, en 20 días de salario por cada uno de los años de servicios prestados, y además de las indemnizaciones que ya mencioné, en el importe de 3 meses de salario y el pago de los salarios vencidos e intereses en términos del artículo 48 que ya habíamos visto. De despido justificado podemos decir lo siguiente: en el artículo 47 se establecen las causas de rescisión de la relación del trabajo por parte del patrón sin responsabilidad para él, y este mismo artículo nos dispone que el patrón debe dar un aviso al trabajador por escrito en el que se refiera claramente la conducta o conductas que motivaron a la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron estas. Nos dice también que este aviso se debe entregar personalmente al trabajador en el momento de despido, o bien se lo puede comunicar al tribunal dentro de los 5 días hábiles siguientes. A este tribunal se le tiene que dar el domicilio del trabajador a fin de que la autoridad le notifique este aviso personalmente al trabajador. Esto es importante porque la prescripción, es decir, la pérdida de ese derecho para ejercitar todas las acciones que tiene el trabajador que deriven del despido, van a comenzar a correr hasta que el trabajador reciba personalmente ese aviso de rescisión. Siempre y cuando se entregue este aviso, la rescisión del trabajo va a ser justificada y se deberá pagar al trabajador su indemnización correspondiente. La falta de entrega personal del aviso de rescisión o por conducta del tribunal presume la separación no justificada, es decir, un despido injustificado, salvo prueba en contrario, es decir, el patrón puede probar que sí fue justificado. Para el caso de retiro, el artículo 51 de la ley nos señala las causas de rescisión de la relación del trabajo sin responsabilidad para el trabajador, y nos establece una serie de situaciones en las cuales el trabajador puede decidir rescindir la relación de trabajo que tenga con su patrón. Estas son las siguientes: que lo engañe el patrón o la agrupación patronal en su caso al proponerle el trabajo respecto a las condiciones del mismo. Importante recalcar que esta causa de rescisión deja de tener efectos después de 30 días de prestar el servicio por parte del trabajador. Que incurra el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. También porque incurre el patrón, sus familiares o trabajadores fuera del servicio en los actos a que se refiere la fracción anterior, si son de tal manera tan graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Reducir el patrón
al salario del trabajador, no recibirá el salario que le corresponda en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados, sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón, la existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, comprometer al patrón con imprudencia o descuido inexcusables la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentran en él, exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador. Y finalmente, las análogas a estas fracciones del artículo. El artículo 52 nos dice que el trabajador puede separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas del artículo 51 y tiene derecho a la indemnización del patrón en términos del artículo 50 que ya hemos comentado. La ley nos habla de la terminación colectiva de las relaciones de trabajo en su capítulo 8 denominado Terminación colectiva de las relaciones de trabajo. Este nos establece que hay causas de terminación de este tipo de relaciones de trabajo. Uno de ellos es la fuerza mayor o el caso fortuito que no sea imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos, la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación, el agotamiento de la materia objeto de industria extractiva, los casos del artículo 38 de la ley, el concurso o quiebra legalmente declarado, si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de los trabajos. En estos casos, los trabajadores tienen derecho a una indemnización de 3 meses de salario y a recibir la prima de antigüedad.